presentado por José Luis Gordillo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, estamos en el programa Escudriñando las Escrituras. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios. Vamos a hablar de este tema titulado El valor del agradecimiento. Es importante que podamos ser agradecidos principalmente con Dios, también con nuestros seres queridos, aún con nuestros jefes o patrones. Aquel que te da trabajo, hay que ser agradecido también con tu cliente. El ser agradecido es algo muy importante y lo vamos a ver en este mensaje que Dios nos ha regalado. Vamos a leer para eso el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19, que dice en el nombre poderoso de Jesús. Dice de esta manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias porque a través de la salvación que tú nos has dado, tú nos has limpiado de una manera extraordinaria. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque a través de Él, porque a través de nuestro Señor, podemos tener la vida eterna. Sabemos que el alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos de antemano por ese sacrificio hermoso, ese sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos con tu palabra y enséñanos cada día tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a hablar de este tema titulado El valor del agradecimiento. Es importante que podamos ser agradecidos cada día con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas veces olvidamos que Dios nos da la vida, Dios nos da las fuerzas para trabajar, nos da la salud también, nos da el sustento. Él también provee de trabajo para que nosotros podamos ser alimentados. Es tan maravilloso que en su palabra dice que Él hace salir al sol para buenos y malos, para justos e injustos. Él no ha dejado sin comer a nadie. Siempre Él provee los medios. En alguna ocasión le dijeron al Señor: ¿qué podemos hacer nosotros para seguir en tu reino? El Señor les decía que aún los pájaros que ni siembran ni cosechan, ellos son alimentados por vuestro Padre. Y cuánto más nosotros que somos sus hijos. Vemos el amor de Dios por la humanidad. Por eso es importante que seamos agradecidos con Dios. Esto no se trata de religión, no se trata de conceptualizarlo, no se trata de analizarlo con la mente, sino con el corazón. ¿Cómo es posible que siendo Dios tan santo, tan hermoso, tan grande, en su poder amó al mundo? Desde antes que lo fundara, Dios amó al mundo y preparó a su Hijo Jesucristo para que viniera a morir por él. Vemos ahí ese amor tan grande, sin condición de Dios el Padre para con la humanidad.
¿Cómo no estar agradecidos por Jesús que dio su vida por nosotros? Él vino aquí en la tierra. Él vino a establecer el reino, pero también vino a dar su vida por nosotros. Él dice que un amigo es aquel que pone su vida por otros. Él lo hizo con el ejemplo. Pero muchas veces hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. Estando Jesús aquí en la tierra, Él dijo, voy a enviarles al Espíritu Santo del cielo. Al Espíritu de verdad, al que les va a enseñar y recordar todas las cosas. Él les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Es más, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya mandaré al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces vemos que aún el Señor Jesucristo no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, sino que mandó a su Espíritu Santo. Por eso debemos de estar agradecidos con Él, porque Él proveyó a su Espíritu Santo que esté con nosotros. El valor del agradecimiento es más allá de lo que nosotros podemos recibir. Es más, Dios no está esperando darte algo para que tú se lo agradezcas. Él ya te lo dio. Él ya te dio su sustento del día de hoy. Él ya te dio trabajo. Ya te dio fuerzas. Ya te dio ánimo para que pelees la batalla cada día. ¿Cómo no estar agradecido con Dios si tenemos un Dios que se complace en su pueblo? Tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Él está pendiente de la humanidad. ¿Cómo no estar agradecido con Él cuando en otros países hay guerra y aquí nosotros, gracias a Dios, estamos en paz? En otros países hay demasiada violencia. Cosas terribles están sucediendo. Por eso es importante ser agradecidos con Dios. Es más, si usted es agradecido con Dios, usted va a ser agradecido también con aquellos que le sirven. Si usted va a un restaurante, usted va a ser agradecido y decirle gracias. No por el simple hecho de pagar la comida, usted no debe ser agradecido. Debe ser agradecido primeramente con Dios porque Él provee los medios, pero también con la persona que le sirve y decirle gracias. Es importante la gratitud en nuestras vidas. Donde quiera que usted vaya, usted pague un servicio o usted compre un producto, debe ser agradecido. Porque al Señor le agrada que nosotros seamos agradecidos en todo momento. Vemos este ejemplo tremendo de los leprosos. Habían 10 leprosos que estaban allí. La Biblia dice que vinieron los 10, clamaron al Señor y le dijeron, ten misericordia de nosotros. El Señor, oyendo su voz, Él no les dijo, les voy a sanar, pónganse aquí, delante de mí. Les dijo, váyanse con los sacerdotes. El Señor hablaba por medio de su palabra, esa palabra de fe, que al decirle que si ellos obedecían, automáticamente iban a ser sanos. Pero dice que cuando se iban en el camino, uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado. La pregunta es, eran 9, junto con el que regresó eran 10, pero solamente uno fue a agradecerle al Señor. La pregunta es, ¿dónde estaban los 9? ¿Por qué no regresaron? El Señor Jesús le dijo, bueno, ¿por qué no le han dado gloria a Dios? ¿Por qué este extranjero vino a darle la gloria al Señor? ¿Por qué este samaritano? Si Él está hablando de un samaritano, quiere decir que los 9 eran judíos. Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de aquel que les había dado la palabra para que fueran sanados. Al momento, me imagino que los que estuvieron sanos dijeron, yo no voy a ir a los sacerdotes para presentarme ahí delante de la ley de Moisés para que vean que soy limpiado. Quizás ellos dijeron, me voy a ir a mi casa, voy a ir con mis familiares que me vean que estoy sano. Otros quizás dijeron, me voy a ir al mundo, ya estoy sano. Ahora sí voy a disfrutar la vida. Otros quizás dijeron que dejé muchas cosas pendientes por esta lepra. Ahora me voy a ir al pecado nuevamente. Quizás ese era el pensamiento de ellos. Pero uno fue el que regresó y se postró delante del Señor y le dijo gracias. Es el valor del agradecimiento. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Eres agradecida con Dios? ¿O simplemente te has olvidado de Él? ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo en campañas? Se les anota su nombre, su dirección, su teléfono. Aceptan a Cristo en esa necesidad. Y cuando uno los va a buscar a sus casas, ya no quieren nada con Cristo. Hay casos así, de gente que en la necesidad, en la aflicción, en la tribulación, acepta a Cristo, pero después ya no quieren nada con el Señor. Muchas personas creen que van a ser salvos por eso, solamente por orar con fe. Pero es necesario seguir al Señor, servirle, dar fruto. Tanta gente que se ha perdido.
Se olvidan de aquel que los salvó. Es más, hay personas, cristianos, que han estado por años en el Evangelio, pero entra la frialdad en su corazón, en la tibieza. Se va terminando su amor, su misericordia por otros, y dejan de ir al templo. Y prefieren estar en casa mirando televisión, descansando, haciendo otras actividades, jugando fútbol quizás, platicando con los vecinos, pero no quieren ir al templo. Se han olvidado de aquel que los salvó. Usted va a ir al templo por agradecimiento a Dios, porque Él lo rescató. No para pagarle un favor, sino que Dios quiere ver qué actitud usted tiene. El Señor Jesús, al sanar a los leprosos, Él no se equivocó, porque si Él hubiera querido, solo hubiera sanado al que iba a ser agradecido con Él. Pero como Dios es justo, Dios es amoroso, dijo, los voy a sanar a los 10, aunque sé de antemano que solo uno va a venir a mis pies. Cuando vemos a una persona arrepentida, postrada delante del Señor, quiere decir que allí el Señor está llamando a un servidor, a un siervo, a alguien que le va a servir en las buenas y en las malas. Han habido campañas donde personas dicen, yo recibí mi sanidad, y se olvidan del Señor. Otras personas dicen, de balde voy si no recibo sanidad. Reniegan de Dios. Pero depende del Señor si lo quiere sanar o no. No es el hombre. Es Dios en su infinita voluntad. Él está dispuesto a sanar. Pero Él conoce de antemano lo que tú vas a hacer con esa salud. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Eres agradecida? ¿Cuántas personas han recibido a Cristo en su corazón? Lo han tenido por años, han servido a Cristo, han servido al Señor, pero por un problemita se salen de la iglesia y se quedan en casa y ya no dan fruto. Pasa otras personas de otras sectas y se los llevan, y algunos otros se van al mundo. Se olvidaron de servir a Dios, se olvidaron de seguir al Maestro. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de Naamán, que era leproso. La lepra significa pecado. La lepra es una enfermedad que sale en la piel, que te va comiendo la carne y se van cayendo los pedazos. Naamán era un hombre asirio que tenía mucho poder, tenía autoridad. Pero sin embargo, la lepra que estaba en su cuerpo no lo dejaba ser feliz. Recordamos que fue a Eliseo. Y Eliseo le dijo, zambúllete 7 veces en el río Jordán y Dios te va a sanar. No era el río, era la fe que lo había hecho. Es más, el Señor Jesucristo dijo, en los tiempos de Eliseo, muchos leprosos había, pero solo uno fue sano. Naamán, el asirio. Vemos ahí la palabra del Señor Jesús donde dice, habían tantos leprosos, pero solamente uno se sanó. Solo uno buscó a Dios con todo su corazón para recibir su sanidad. Yo te invito a que busques a Dios. Si estás enfermo, yo no sé qué enfermedad tengas, busca a Dios con todo tu corazón. Él te va a sanar. Pero déjame decirte algo. Si Dios te sana, sé agradecido con Él. No te lleve la sanidad en tu cuerpo y te alejes de Cristo y vuelvas al mundo. O estés con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Decídete ya a seguir a Cristo. Si Él no te sana, no te preocupes. Síguele sirviendo, sé agradecido todavía con Dios. Él sabe ese propósito que tiene en tu vida. Muchas personas dicen, como yo estoy enfermo, estoy enferma, no le voy a servir a Dios, porque no puedo hacerlo. Sí se puede. Porque Dios ve la intención de tu corazón. Él ve si estás con Él por agradecimiento. Tus motivos para Él son conocidos. No hay nada oculto delante de sus preciosos ojos. Así como estos leprosos, solamente uno fue a agradecerle. Y extranjero, samaritano. Y los demás, cada quien se fue por su camino. Y se olvidaron del que los había sanado. Se olvidaron de aquel que los había libertado. ¿Cuántas gentes han estado oprimidas por el diablo?
aún endemoniados, viene el Señor, lo liberta, y en lugar de irse al templo de Dios, a la iglesia de Cristo, están en el mundo. Tienen tiempo para hacer otras cosas, pero no tienen tiempo para la obra de Dios. Sea agradecido, hermano. Hermana, sea agradecida con el Señor. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Hay tanta gente que el Señor los ha libertado y se olvidan. Piensan que es una responsabilidad de Dios sanarlos o liberarlos, cuando es por su gracia, por su misericordia que Él actúa. No esperes a que venga una cosa peor a tu vida y puedas decir, ahora sí le voy a servir al Señor. Ahora que estás sano, ahora que estás completo, sírvele a Dios, sírvele a Cristo. Miraba en un reportaje en la televisión que aún en la India existe la lepra. Se han dado casos todavía en México de lepra. Cuando la ciencia dice que hay que llevar un tratamiento para la lepra, el Señor Jesús solamente con su palabra lo sanaba. Si nosotros hubiéramos visto esos milagros, nos quedaríamos asombrados y diríamos, es posible hacer esto. Jesucristo sana en estos tiempos. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él es nuestro salvador. Por eso le servimos, porque estamos agradecidos por Él. La salvación es tan cara que solamente gratis se puede recibir. Nadie de nosotros puede pagar nada, ni aun con dinero, ni con su vida, lo que hizo Cristo Jesús. Por eso le damos la gloria y la honra. Por eso estamos predicando su palabra. Porque Él merece toda gloria y alabanza. Porque Él demostró con hechos lo que muchas veces nosotros solamente decimos con palabras. Él dio su vida por nosotros. Él dio sanidad sin esperar nada a cambio. Por eso el objetivo es que no seamos como los leprosos, como los 9 leprosos que se fueron sin agradecerle al Señor, sino como aquel que regresó y se postró en tierra y dijo, Señor, gracias por salvarme, gracias por sanarme. Es una actitud que debemos de tener todos, de servir al Señor en todo momento, porque Él ve la actitud que tenemos dentro de nuestro corazón. Es muy importante ser agradecidos con Dios. El Señor le dice al leproso, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es por medio de la fe que la lepra desapareció. La palabra del Señor Jesús fue dicha en ese momento y fueron sanados. En cualquier momento Dios te puede sanar. No dudes en tu corazón. Si estás oprimido por el enemigo, en cualquier momento Cristo te puede hacer libre. Si tus pecados no han sido perdonados, en cualquier momento, solamente que tú lo recibas por medio de la fe, el Señor te va a salvar y va a perdonar tus pecados. Pero cree en Él. Sé agradecido con Él. No te olvides de aquel que dio su vida por ti. Y a medida que seas agradecido, Dios te va a bendecir más. Seamos pues agradecidos como ese leproso que estaba lleno no solamente de lepra, sino de pecado. Y el Señor lo limpió y reconoció ese leproso la necesidad de ser agradecido con Jesús y de ser agradecido con el Maestro para seguirle. Porque no era cualquier cosa lo que había sucedido, sino era un milagro creativo de Jesucristo de Nazaret. Era un milagro no común en aquellos tiempos, porque Él dice en su palabra que en los tiempos de Eliseo solamente Naamán fue sanado y habían muchos leprosos en Israel y en todos sus alrededores, pero solo uno fue sano. Y aquí el Señor, nada más en un momento que se vinieron, 10 sanó. Así es que para el Señor no hay nada imposible. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, porque tienes pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Te damos gracias porque la lluvia, el sol, sale para buenos y malos. Te damos gracias porque aún nosotros como padres siendo malos, no le vamos a dar una piedra a nuestros hijos. Tú lo dijiste, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, les dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por enseñarnos cada día de tu palabra. Te damos gracias por la fuerza que nos das. Te damos gracias por el sustento de cada día, por la provisión de tu reino. Te damos gracias por nuestros familiares que están con nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida, que muchos quizás ya no despertaron este día. Te damos gracias porque tu misericordia, tu fidelidad es nueva cada día, Señor. Te damos gracias porque nos permites a través de este medio hablar de tu palabra a aquel que no te conoce, aquel que tiene que ser instruido por tu palabra, aquel que necesita de ti, Señor. ¿Cuántas almas están vagando por el mundo con aflicción en su corazón, sin rumbo, perdidos en la oscuridad de sus pecados? Señor, ten misericordia de ellos, alcánzalos, Padre, que tu palabra los pueda alcanzar para salvación y para vida eterna. Manda a tus siervos, tus siervas, que puedan hablarle, Señor, a aquel que está perdido, aquel que necesita de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque es un privilegio para nosotros hablar de lo mucho que has hecho con nosotros en nuestra vida. Te damos gracias porque cada día que pasa, Señor, estamos más cerca de tu presencia. Hay una probabilidad de que nosotros podamos estar en cualquier momento en tu presencia, y también hay una probabilidad que tú vengas, Señor, en estos tiempos. Señor, no dejaste día, fecha ni hora, pero dejaste señales para que nosotros nos diéramos cuenta de tu segunda venida, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, todos nuestros errores. Límpianos con la sangre maravillosa del Cordero inmolado. Límpianos, Señor, con la sangre de Jesús. Cubre, Señor, cada día nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestra salida, así como nuestro regreso a casa. En tus manos estamos, mi Dios amado. Que un bachado de ángeles nos puedan guardar cada día. Que tu presencia esté con nosotros a cada instante, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Padre, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque eres sanador, gracias porque eres nuestro Salvador, gracias porque eres nuestro libertador, gracias porque eres perdonador. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos has dado. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé glorificado en todos aquellos que están escuchando en esta hora. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensaba en ti, al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.